Buen día, mi nombre es María Guadalupe Becerra Bermúdez, soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada y les voy a presentar mi tema de investigación correspondiente a Estancias 1. El título de mi investigación es Efecto hipoglucemiante de la canela Ceilán, incluida la dieta de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, tratados en el Hospital Mac Irapuato 2022-2024. La diabetes mellitus es un problema de salud prioritario por su prevalencia, morbilidad y consecuencias socioeconómicas para la salud pública relacionadas con sus complicaciones y aumento de la morbimortalidad. El papel de la alimentación en esta patología crónica es fundamental, ya que se sabe que una dieta equilibrada es un aspecto destacado a tener en cuenta respecto a su prevención. Entre los diversos alimentos que aportan utilidad a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, se seleccionó a la canela por ser un ingrediente común y de bajo costo, utilizada también en la medicina tradicional, por sus importantes beneficios para la salud y la reducción de la glucosa en la sangre de las personas con diabetes mellitus tipo 2. Estrategias para la búsqueda de información. 1. Identificar y definir la necesidad de información. En este punto se determina y se concreta el tema en frases cortas, claras y concisas. Se identifican los conceptos claves y se organizan las ideas en una o más preguntas. 2. Establecer el nivel y la cobertura de búsqueda. En este punto se delimita la cobertura geográfica en la que se centra la investigación, así como se selecciona la tipología documental, es decir, artículos, tesis, libros digitales. 3. Identificar las palabras claves. En este punto se utilizan palabras claves significativas que representen conceptos relevantes, así como buscar sinónimos y términos relacionados. 4. Utilización de operadores booleanos. Son los que permiten combinar los términos de búsqueda para refinar y recuperar aquellos que realmente se necesitan. 5. Evaluación y análisis de los resultados. 6. Valoración crítica del contenido obtenido. Y 7. Gestión y uso de la información. Acervo bibliográfico. Iniciamos con un artículo de Mediavilla titulado La diabetes mellitus tipo 2. De este artículo vamos a recuperar la definición de la diabetes mellitus, así como su clasificación. Continuamos con el siguiente artículo titulado Diagnóstico, clasificación y patogenia de la diabetes mellitus. De este artículo, la información que reforzaremos será etiopatogenia de la diabetes mellitus tipo 2. A continuación, seguimos con un artículo de la Organización Panamericana de Salud titulado Diagnóstico y manejo de la diabetes tipo 2. De este artículo se recuperará las manifestaciones clínicas de la diabetes mellitus tipo 2. Continuamos con un artículo de Granada y Martínez titulado Criterios actuales diagnósticos de diabetes mellitus y otras alteraciones del metabolismo hidrocarbonado. De este artículo, los temas a recuperar son los diferentes criterios para diagnosticar la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, los valores de la glucosa en sangre. Siguiente artículo que tenemos es del Instituto Mexicano del Seguro Social, titulado Diagnóstico y tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus tipo 2 en el primer nivel de atención. De este título se pretende recuperar la información sobre el tratamiento de la diabetes mellitus, donde se incluye el protocolo para el manejo de la glucemia, el seguimiento del control de la glucemia. Continuamos con un artículo de la Secretaría de Salud titulado Prevención y control de la diabetes mellitus. De este artículo, la información recopilada será prevención y tratamiento de las complicaciones de la diabetes mellitus, algunas complicaciones agudas de la diabetes mellitus y el manejo de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus. Continuamos con el artículo de Pérez y compañía, titulado Estrategias nutricionales en el tratamiento del paciente con diabetes mellitus. De este artículo se va a reforzar la información de estrategias nutricionales y programas de educación para pacientes con diabetes mellitus. En el artículo de Sánchez, titulado Determinación de compuestos funcionales en canela, se va a obtener la definición de la especie canela Ceilán, así como su historia, basándonos en cuanto a sus usos tradicionales. Continuamos con el artículo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, titulado Canela.
de este artículo se va a reforzar los temas del hábitat y las características que debe de presentar la canela. La Fundación Española de Nutrición nos presenta un artículo titulado Canela. De este artículo vamos a obtener la información de cómo es que se obtiene la canela, así como su composición nutricional. Continuamos con un artículo del Ministerio de la Protección Social denominado Vademecum colombiano de plantas medicinales. De este artículo se va a obtener la información de actividad farmacológica y terapéutica de la canela Ceilán. Continuamos con un artículo de Villalta titulado Toxicidad vegetal. En este punto se va a obtener la información de precaución y toxicidad que se produce en algunos casos al consumir canela. Continuamos con un artículo de Sandra Martínez titulado Influencia de la canela en la diabetes. De este artículo obtendremos la información de cómo el uso de la canela ayuda a mejorar la situación clínica de los diabéticos. Continuamos con el siguiente artículo titulado La canela como posible tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. De este artículo se obtendrá información de cómo la canela puede ser un tratamiento alternativo para personas con diabetes mellitus tipo 2. Finalmente, analizaremos un estudio donde podremos observar la efectividad de la ingesta de la canela sobre los niveles de glucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Conclusiones. Sin duda alguna, la diabetes mellitus es un problema a nivel mundial, aunque existen diferentes factores de riesgo que prevalecen para su padecimiento. Existen algunos otros que están dentro de nuestras manos cambiarlos para mejorar nuestra salud y mejorar las estadísticas, por ejemplo, la alimentación y el sedentarismo. Existen diversos alimentos que ayudan en el manejo del nivel de la glucosa en sangre. En esta investigación se aborda el caso específico de la canela, al ser un producto económico y que se encuentra al alcance de toda la población. En esta investigación se pretende tener resultados positivos respecto al uso de la canela en la dieta de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, para así considerarlo como un tratamiento alternativo para estos pacientes. Muchas gracias.